Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. La limpieza de los dioses, el arrepentimiento verdadero de Israel. El arca vuelve en casa de Obed-edom geteo. Estuvo allí 3 meses y Jehová lo bendijo. Estamos considerando el estudio en el libro 1 de Samuel y en la continuidad del capítulo 7 contemplamos las distintas ciudades de las cuales cada una de ellas representa una etapa distintiva de la verdad. Ellas son Betel, Gilgal, Mizpa y Ramá. Leemos nuevamente las citas en 1 de Samuel capítulo 7, verso 16 en adelante. Verso 16. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Verso 17. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Así contemplamos la segunda estación, que es Gilgal. Gilgal significa cortar alrededor, fuera un móvil, rueda. Habla de la muerte y resurrección de Cristo. Esta es la ciudad donde Josué había circuncidado a los hijos de Israel y se impelió fuera el reproche de Egipto. Leemos del corte espiritual en Colosenses capítulo 2, verso 11 al 13 y leemos, verso 11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Verso 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Leemos en Filipenses capítulo 3, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto es práctico y verdadero para el cristiano, y por lo tanto el santo gozo es el servicio de amor. Para ver esta gloriosa verdad es algo maravilloso, pero cuando nos apropiamos de ella y vivimos en ese poder, es ver con claridad que la lucha parece desaparecer y gozamos de la victoria por la fe en esa obra consumada. La tercera ciudad siguiente en el circuito es Mizpa. Ella significa atalaya. Esto significa que podemos ver como Dios ve, el juez de los jueces. Esto es por supuesto por su palabra y se hace hincapié en Romanos capítulo 6, verso 11 y leemos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está en nuestro cómputo. Muchos santos viven por debajo de sus privilegios porque ven las cosas desde un punto de vista natural. Es decir, las cosas o las circunstancias en las que ellos se encuentran y solo ven los efectos y responsabilizan a otro de sus situaciones. Pero cuando vemos todas las cosas que suceden en nuestra vida, que está dirigido por nuestro amoroso Padre y que todo viene de su mano, entonces estamos mirando desde un punto de vista celestial y espiritual. Esto trae ante nosotros a la cuarta siguiente ciudad en el circuito, que es Ramá. Ella significa altura. Nos habla de tomar nuestro lugar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa tomar nuestro lugar en los lugares celestiales? ¿Dónde el cielo se encuentra? En pocas palabras, significa asociar el ministerio en la actualidad con Cristo. Nos solidarizamos con Él y tratamos de avanzar hacia sus fines en las actuales relaciones con su pueblo. Es ver por fe que el fin del trabajo ya está. Es de disfrutar ahora su presencia y comunión en un mundo que rechaza a Cristo, en previsión de la eterna comunión con Él. Ramá también representa el trono de intercesión en el que Cristo está sentado en esta edad. Sí, tenemos un sumo sacerdote que es santo y se solidariza con nuestras limitaciones. Él no puede ser sobornado y Él nunca será sustituido, porque Él vive para siempre. Leemos en Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos algo importante en la siguiente declaración. El arca nunca volvió a Silo. Silo llegó a ser un símbolo del juicio de Dios contra la idolatría, hipocresía y superstición religiosa. Leemos en Jeremías capítulo 7, verso 12 al 14. Verso 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Verso 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, verso 14, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis,
y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice asilo. También leemos en Gálatas capítulo 5, verso 6, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así vemos que la fe que obra por el amor es la única cosa que Dios honra y bendice en su pueblo. El arca ahora se encuentra en un hogar nuevo. Se halla en la casa de Aminadab, como vemos en 1 Samuel capítulo 7, verso 1. Aminadab significa padre del dador dispuesto. Su hijo, Eleazar, significa Dios es ayudador. Fue el encargado del cuidado del arca. El arca quedó con esta familia por lo menos 100 años. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 1 al 11, 20 años antes del llamamiento del arrepentimiento por Samuel, en el versículo 3, y 80 años más hasta que David llevó el arca a Jerusalén. Ustedes pueden leer el texto completo, nosotros tocaremos el verso 11. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Dios bendijo a esta familia y le hizo prosperar. Es incuestionable por la bendición de Dios y los significados de sus nombres que estos hombres fueron hombres piadosos. Es importante recordar que siempre ha habido y siempre habrá un remanente de hombres y mujeres fieles, viviendo por fe y en obediencia, disfrutando la bendición de Dios. Aún en tiempos de gran apostasía, Dios preserva a los fieles para su gloria. Vivimos en un tiempo de apostasía y sequedad y declinamiento espiritual, aunque ella no ha llegado a su apogeo, pero como individuos podemos disfrutar la victoria y la bendición que viene por vivir por fe en la palabra de Dios. El primer paso para volver a un lugar de bendición y victoria después de haberse rebelado contra el Señor y su voluntad es y será siempre el arrepentimiento. Y Samuel llamó a Israel al arrepentimiento, como nos dice en 1 Samuel capítulo 7, verso 3, y leemos: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Tuvieron que dejar a todos sus ídolos y servir solo a Jehová con todo su corazón. Tuvieron que ajustarse a la palabra de Dios, y Dios no negoció con Israel, y no hizo compromiso. No dijo: yo cambiaré mi voluntad si ustedes cambian. Ellos realmente habían desobedecido al Señor. Dios no tiene que cambiar su palabra, justa y eternamente victoriosa. Nosotros tenemos que adaptarnos a su palabra y volver a la obediencia sin condiciones. La iglesia visible hoy día está procurando cambiar a Dios y su palabra para que Él acepte su carnalidad, pero Dios no hace pacto con Amalek. Muchos en la actualidad objetan que la Biblia es anticuada y hace falta cambiarla para ajustarla a los tiempos que vivimos. Pero debemos comprender algo muy importante: Dios no va a negociar. Dios demanda de su pueblo una sumisión completa a su palabra. Vamos a leer diferentes textos para esto. Leeremos algunos versos en Jeremías. Usted puede leerlos completamente. Nosotros tocaremos Jeremías capítulo 6, verso 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Verso 16. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Verso 17. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Leemos también en Isaías capítulo 30, verso 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Necesitamos comprender que solamente por regresar a las sendas antiguas de la palabra de Dios podemos disfrutar victoria y bendición. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante estas palabras de Samuel? El verso 6 dice de su reacción: contra Jehová hemos pecado. Este es el grito del arrepentimiento verdadero. Es un elemento importantísimo del arrepentimiento que resulta en restauración, a comunión y bendición. Leemos el pasaje en 1 Samuel capítulo 7, verso 6. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Finalmente Israel se cansó de andar en sus propios caminos de idolatría y desobediencia. Reconocieron que andar en sus caminos trae tristeza, esclavitud y muerte.
La evidencia de ello fue que dejaron sus ídolos y sirvieron solo a Jehová. Samuel, al escuchar el reconocimiento de su pecado, intercedió a Dios a su favor, pidiendo la bendición de Dios. Y estos principios del arrepentimiento no han cambiado para nosotros en esta edad de la Iglesia. Dios es el mismo. Sin embargo, hay una gran diferencia para esta edad de la Iglesia, ya que contamos con la obra expiatoria de la cruz de Cristo en una forma efectiva. Nuestro intercesor es Cristo mismo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer algunos pasajes. Hebreos capítulo 7, verso 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Verso 25. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado a los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Verso 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias a Dios por su gracia, que nos permite volver con corazón contrito por su palabra, pues por su ministración reconocemos nuestro pecado y volvemos a disfrutar de su gloriosa bendición y favor y comunión. Que el Señor bendiga la abundancia de su palabra grandemente. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.